Bienvenidos a Archivo del Fénix, el lugar donde las historias renacen. Hoy viajaremos al Japón feudal para descubrir la verdadera historia de una de las figuras más icónicas de la historia, el samurái. Olvídense de la imagen simplificada del cine. Vamos a desentrañar la leyenda y a conocer al hombre detrás de la armadura. Nuestra historia comienza hace más de 1000 años, durante el período Han. En aquel entonces, Japón estaba gobernado por un emperador y una corte noble en Kioto. Pero el poder del emperador no llegaba a las provincias lejanas. Los terratenientes ricos necesitaban protección para sus tierras y riquezas, así que contrataron a guerreros a caballo, diestros con el arco y la flecha. Estos primeros protectores, conocidos como samurái o los que sirven, fueron la semilla de lo que llegaría a ser la clase samurái. Su código no era aún el bushido, sino el kyuba no michi, el camino del arco y el caballo. Su lealtad era para quien les pagaba. Pero a medida que su poder crecía, estos clanes guerreros comenzaron a tener sus propias ambiciones. Dos de los clanes más poderosos, los Taira y los Minamoto, se enfrentaron en una lucha sangrienta por el control de Japón, las guerras Genpei. Finalmente, en 1185, Minamoto no Yoritomo salió victorioso. Este evento fue un punto de inflexión. Yoritomo no se conformó con servir a la corte. Estableció un gobierno militar en Kamakura, conocido como el shogunato. Él se convirtió en el primer shogun, el comandante militar supremo de todo Japón. El emperador se quedó como una figura simbólica, pero el poder real ahora estaba en manos de los guerreros. La era del samurái había comenzado oficialmente. Bajo el shogunato de Kamakura, los samuráis se consolidaron como la clase gobernante. No solo eran guerreros, sino también administradores, jueces y policías. Fue durante este tiempo que la espada, la katana, comenzó a ganar la importancia mística que hoy conocemos. Se convirtió en el alma del samurái. Pero no nos equivoquemos, el arco y la lanza seguían siendo armas cruciales en el campo de batalla. Fue también en esta época cuando las influencias del budismo zen comenzaron a moldear el carácter del samurái, enseñando disciplina, autocontrol y una aceptación serena de la muerte. Esta mezcla de pragmatismo marcial y espiritualidad profunda sentó las bases de lo que más tarde se conocería como bushido. Pero la paz no duraría para siempre. El poder del shogunato se debilitó y Japón se sumió en un caos de casi 150 años, conocido como el período Sengoku, la era de los estados en guerra. Los señores feudales llamados daimyo luchaban sin piedad por cada centímetro de tierra. La lealtad se volvió un bien escaso y la traición era común. Esta fue la época dorada del samurái como guerrero. Batallas masivas, asedios a castillos imponentes y duelos legendarios definieron esta era. Fue aquí donde surgieron figuras legendarias como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, los tres grandes unificadores de Japón tras décadas de conflicto. Tokugawa Ieyasu finalmente logró unificar el país después de la decisiva batalla de Sekigahara en el año 1600. Estableció el shogunato Tokugawa, que traería más de 250 años de paz y estabilidad. Un periodo conocido como el periodo Edo. Irónicamente, esta gran paz significó el principio del fin para el samurái como guerrero. Ya no había batallas que librar. El samurái, que había definido su existencia a través del conflicto, se encontró de repente sin un propósito. ¿Qué hace un guerrero cuando no hay guerra? Muchos se convirtieron en burócratas, administradores del estado pacífico de los Tokugawa. Otros se hicieron eruditos, poetas o artistas. Fue en este periodo de paz que el concepto de Bushido, el camino del guerrero, fue formalmente codificado. Ya no era solo un código de conducta en el campo de batalla, sino una filosofía de vida que enfatizaba la lealtad, el honor, la justicia y la autodisciplina. Se convirtió en un ideal romántico de cómo debería ser un samurái, a menudo mirando con nostalgia las épocas de guerra pasadas. Pero mientras los samuráis se aferraban a sus ideales, el mundo a su alrededor estaba cambiando. La clase comerciante, antes considerada la más baja de la sociedad, acumulaba grandes riquezas, mientras que muchos samuráis, que vivían de un estipendio fijo de arroz, se empobrecían. Su estatus ya no correspondía con su poder económico. Esta tensión social latente estaba a punto de explotar. El golpe de gracia llegó desde el exterior. En 1853, los barcos negros del comodoro estadounidense Matthew Perry llegaron a la bahía de Edo, la actual Tokio, exigiendo que Japón abriera sus fronteras al comercio internacional. Después de más de 2 siglos de aislamiento, el shogunato, tecnológicamente indefenso, se vio obligado a ceder. Esta humillación provocó una crisis nacional. Muchos samuráis, especialmente de los dominios del sur, vieron la debilidad del shogunato y clamaron por un cambio radical.
Su lema era Sano Joi, reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros. Se desató una guerra civil, la Guerra Boshin, pero esta vez, los ejércitos samuráis modernizados con rifles y cañones lucharon no por un daimyo, sino por el futuro de Japón. Los partidarios del emperador ganaron, y en 1868, el último shogun Tokugawa renunció. El poder fue restaurado al joven emperador Meiji. Esto marcó el comienzo de la restauración Meiji, un periodo de modernización y occidentalización a una velocidad vertiginosa. El nuevo gobierno Meiji se dio cuenta de que para competir con las potencias occidentales, Japón necesitaba un ejército nacional moderno, no una clase guerrera hereditaria. Una serie de decretos desmantelaron el sistema feudal. Se abolieron los dominios de los daimyos. Se prohibió a los samuráis portar sus dos espadas en público, el símbolo más visible de su estatus. Finalmente, sus estipendios fueron eliminados y reemplazados por bonos del gobierno. En poco más de una década, la clase samurái, que había gobernado Japón durante casi 700 años, fue oficialmente abolida. Algunos samuráis se adaptaron, convirtiéndose en políticos, empresarios, militares o intelectuales en el nuevo Japón, pero otros, sintiéndose traicionados y despojados de su identidad, se rebelaron. La más famosa de estas fue la rebelión de Satsama en 1877, liderada por Saigo Takaomori, a menudo llamado el último verdadero samurái. A pesar de su valentía, su ejército tradicional fue aplastado por el nuevo ejército imperial de conscriptos, demostrando de forma trágica que la era del samurái había terminado para siempre. Aunque la clase samurái desapareció, su legado perdura. El espíritu del Bushido, con su énfasis en la disciplina, el honor y la lealtad, se integró profundamente en la cultura japonesa, moldeó la ética de trabajo del Japón moderno, su sistema educativo e incluso sus artes marciales. La imagen del samurái, el guerrero noble que vive y muere por un código de honor, ha trascendido la historia para convertirse en un símbolo universal de disciplina y fuerza interior. Desde sus humildes orígenes como protectores a sueldo, hasta su apogeo como la clase gobernante de Japón y su trágico final, la historia del samurái es un relato de poder, honor y cambio. Una historia que, como el fénix, renace constantemente en nuestra imaginación. Gracias por acompañarnos en este viaje en archivo del Fénix en sí. ¿Te ha gustado esta historia? No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos relatos. Hasta la próxima.